que va a operar. Por otro lado, el médico internista que va a hacer el riesgo quirúrgico. Por otro lado, el médico anestesiólogo que va a hacer el riesgo anestesiológico. E incluso cuando esta paciente concomitantemente tiene comorbilidades, se puede pedir riesgo cardiológico, riesgo neumológico, es decir, de acuerdo a la especialidad en la cual esté implicado alguna patología de fondo. Luego vamos a ver el manejo postoperatorio, el manejo postoperatorio inmediato. ¿Qué complicaciones pueden haber inmediatamente después de una intervención quirúrgica? O después de unos 3 días, ¿no? La cirugía ginecológica abdominal, porque teóricamente pues uno dice ginecológica solamente es por la vagina, no, es por abdomen. Y por abdomen hay una serie de patologías que nosotros ingresamos, e incluso el tipo de incisiones que realizamos. Hay diferentes tipos de incisiones. Por ejemplo, la incisión suprapúbica, ¿no? Tipo FANA. Puede ser una incisión mediana o una incisión paramediana, dependiendo obviamente del tipo de patología de fondo. Por ejemplo, si estamos frente a un hemoperitoneo de origen ginecológico, muchas veces tenemos que entrar ya no con las FANES, sino que tenemos que entrar con una mediana umbilical. Y luego la cirugía ginecológica vaginal. A la cabeza pues la llamada histerectomía vaginal, que hoy por hoy se puede hacer incluso por la laparoscopía, una histerectomía vaginal laparoscópica. Y las cirugías mínimamente invasivas, que es lo que vamos a evaluar en los siguientes capítulos. Muy bien. Entonces lo que hablábamos en relación a la evaluación preoperatoria, ¿no? Cada año se realizan más de 30 millones de procedimientos quirúrgicos, de los cuales casi 1 millón de pacientes sufren alguna complicación postoperatoria. O sea, indudablemente. O sea, cirujano que decimos dentro de nuestro mundo, cirujano que no tiene una complicación postoperatoria porque nunca opera. Solamente se puede presentar una complicación en aquel que opera. O en todo caso, pues, ya no en el campo quirúrgico, sino en cualquier campo de la medicina. ¿En quién se puede presentar algún evento adverso? En quien actúa. Porque el que no actúa es muy fácil, ¿no? Como alguna vez algún ginecólogo ahí en mi hospital decía, pues yo no tengo ninguna complicación. Claro, no tiene ninguna complicación registrada en el hospital porque todo lo mandaba al Hipólito Unanue. ¿Qué complicación va a tener? Entonces, las complicaciones se dan cuando uno actúa. Y muchas veces esas acciones pueden ser positivas o negativas, pero lo importante es que se tomó la decisión. Y una vez que se tomó la decisión, indudablemente que hay un riesgo, por eso es que nosotros decimos hay riesgo quirúrgico, riesgo anestesiológico, riesgo cardiológico, riesgo neumológico. ¿Por qué todo ese conjunto de riesgos? Porque indudablemente cualquiera de ellos puede conllevar a un desenlace fatal. Como cirujano, los ginecólogos asumen la responsabilidad de valorar el estado clínico de una paciente, a fin de identificar los factores de riesgo, que estamos nuevamente hablando, ¿no? Que puedan ser modificables y prevenir la morbilidad perioperatoria. No es lo mismo operar a una paciente con una cardiopatía, ¿no? Que operar a una paciente pues, que no tenga ningún problema. O una paciente que sea diabética, o una paciente que sea hipertensa. Tenemos primero que estabilizar a la paciente. Una vez que logramos la estabilización, es como un avión. Si un avión está inestable, ¿cómo va a aterrizar? No va a poder aterrizar, tiene que primero estabilizar el avión. Una vez que estabilizan el avión, lentamente van bajando a la pista de aterrizaje. Algo similar acá, ¿no? Si nosotros estamos con una paciente que está inestable, incluso hasta si tenemos una hemorragia masiva, tenemos que de alguna manera estabilizarla, o sea, darle fluido, darle sangre, darle plaquetas, en fin, todo hemos derivado, lo que tengamos a la mano, hasta lograr que más o menos se estabilice y poder ingresar. ¿Por qué? Porque lo más probable que suceda cuando ingresamos frente a una paciente inestable es que ocurra un desenlace fatal. Sin embargo, los médicos también deben estar preparados para diagnosticar y tratar tales complicaciones en caso que se produzcan. Claro, obviamente, ¿no? La complicación, cuando ya estamos hablando de sala de operaciones, puede ser la complicación por el lado de los ginecólogos, o sea, netamente ginecológica, o puede ser por el lado del anestesiólogo. Y por el lado del anestesiólogo, pues el tema es hasta cierto punto un poco más delicado, ¿no? Dependiendo de qué tipo de anestesia utiliza, sobre todo si utiliza una anestesia general.
con una anestesia general puede terminar en un paro cardiorrespiratorio, como que en algún momento lo hemos visto. O sea, productos que realmente son inocuos, dependiendo del tipo de paciente y dependiendo del tipo de patología de fondo, puede provocar un paro cardiorrespiratorio. Y si el personal que está a cargo de ese momento quirúrgico no está preparado, no está capacitado y sobre todo no está, así como decimos estabilización del paciente, también decimos estabilización del profesional. ¿Por qué? Porque un profesional al momento que tiene que actuar tiene que ser frío, sobre todo en este tipo de especialidades quirúrgicas, tanto el cirujano como el anestesiólogo. Porque si vamos a ver un anestesiólogo que en el momento de un paro cardiorrespiratorio no sabe si colocar atropina, no sabe si colocar adrenalina, no sabe si utilizar una cardioversión, no sabe si hacer masaje cardíaco, no sabe qué hacer, no tiene un esquema mental, entonces ¿para qué está? No nos sirve. Todos los que ingresan, en algún momento hemos ingresado, todos tienen que estar preparados frente a una complicación. ¿Por qué podemos entrar a una operación simple, una operación que aparentemente no tiene ninguna relevancia, pero por X razones encontramos, porque una cirugía es como una caja de sorpresas, una caja de Pandora, ¿no? Entras, abres y te encuentras con múltiples adherencias. ¿Y qué haces? Trata de liberar la adherencia, y si liberas esa adherencia, coges un vaso importante, como por ejemplo la arteria uterina, el sangrado es masivo. Y si no sabes la anatomía, no sabes por dónde discurre la arteria uterina, puedes provocar una serie de desgracias. O sea, no sabes cómo clampar, cómo suturar, cómo hacer la hemostasia, entonces definitivamente pues eso termina y deviene en una desgracia. Entonces, ¿por qué? Porque la falta de entrenamiento, la falta de capacitación, la falta de entendimiento de qué cosa es lo que se está realizando. En alguna oportunidad nos ha tocado ingresar a reoperaciones. ¿Qué significa reoperaciones? Significa que, por ejemplo, entramos a una cesárea y después de esa cesárea se complicó la cesárea. Entonces, una reoperación significa ver la complicación de la cesárea. Y luego entramos a la siguiente, que era la complicación de la complicación. O sea, imagínense, primera cirugía, segunda cirugía que no solucionó la primera y tercera cirugía que era para solucionar la segunda cirugía. Entonces, cuando uno entra en una reoperación, cuando abre cavidad, ya olvídense de la anatomía, no existe anatomía ya. Como si fuera un charqui ahí, todo venga ahí, no hay estructuras, se ha perdido absolutamente todo. Entonces ahí entra a tallar mucho las imágenes. Y recuerdo en alguna oportunidad cuando terminamos la residencia, que el médico jefe de servicio, el doctor Remio Barbosa Ciesa, que todavía está vivo, me decía, ¿cuántas reoperaciones en Trabajadores? Creo que son las únicas que han habido. Me dice, sí, he tenido suerte yo. O sea, entre comillas suerte, ¿por qué? Porque el residente lo que busca es la acción. Y en esa reoperación me acordaba mucho y algo que de repente ustedes como residentes más adelante, porque ustedes no solamente se van a quedar como médicos, tienen que ser especialistas en algún momento en el área que dominen o que tengan mayor talento, ¿no? Entonces me acordaba yo de que en algún momento tenía un atlas de ginecología y cuando estaba en momentos libres, porque siempre hay momentos libres, cuando uno dice no tengo tiempo, eso es mentira, eso es falso. Entonces el tiempo uno lo tiene que saber ubicar y aplicar. Entonces me ponía a revisar el atlas, así como viendo figuritas del mundial, de que llegó un determinado momento en donde estábamos frente a una reoperación, miraba, no veía nada, porque la verdad no veía nada, veía puro charqui, pero me acordaba de todo el atlas. Y así, por acá sale la hipogástrica, de ahí viene la uterina, gira por la derecha, gira por la izquierda, le da la vuelta al uréter, está por aquí, por ahí. Ahí es. Y había un sangrado, era un sangrado masivo. Y los dos cirujanos, porque había cirujano 1 y cirujano 2, que son los asistentes de ahí en el R3, el que habla del R3. Los dos colocaban punto y seguía sangrando, colocaban punto y seguía sangrando. Y los dos se miraban la cara, desesperados, angustiados. Sigue sangrando. Y yo agarré y me hacía una imagen como eso que en las películas que hacen. Miré hacia arriba, miré atrás. El vaso viene por acá, gira por la derecha y empecé a mirar hacia abajo. Y
Dice, sí, extrapole nada más. Hacia abajo. Toc. ¿Puedo opinar? Porque uno tiene que ser muy respetuoso. Sí, dime. Si usted coloca un punto acá, otro sale por acá, gira por acá, dobla por acá y lo amarra. A ver qué sucede. Vamos a hacerlo. Lo amarró y paró el caño. Entonces me miraron como diciendo, ¿qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabías? Nada, simplemente miré atrás. Entonces, cosas así, ¿no? Que suceden, y lo que le digo, el entrenamiento, todo en la vida es entrenamiento. Para jugar pelota, hoy por hoy, que han subestimado a los equipos sudafricanos, ¿no? Y estos equipos han venido entrenando durante años. Y ayer ha ganado Sudáfrica, ¿no? Y el Congo y todos esos equipos que todos los veían por debajo, ¿no? O sea, que ustedes igual la universidad, no venga, ya. Como una vez una chiquita se puso a llorar. Me dijo Cayetano Heredia, ella sabe más. ¿Y cuál es la diferencia de tú y Cayetano Heredia? ¿Qué? ¿Tiene cerebro? ¿Es mi cerebro? Ella lo que tiene simplemente son mayores oportunidades, pero tú te la vas a ganar, digo. Entonces, tú tienes que concientizar a tu jugador de que puede, y lo tiene que demostrar en la cancha. Y ustedes ahorita el entrenamiento que el suscrito les está dando es para que lo demuestren en la cancha más adelante. Entonces van en primer lugar a perder el miedo, entrarle con todo. Se equivocaron. Como lo vuelvo a repetir con el tema de las complicaciones. ¿Quién no tiene complicaciones? El que no hace nada. Ese no tiene complicaciones. Entonces usted tiene que entrarle sin miedo. Muy bien. Dentro de la evaluación preoperatoria existen 3 funciones importantes. Primero, el descubrir las enfermedades concomitantes. Obvio. Tiene que rápidamente uno... Y para eso, ¿qué requiere pues una buena anamnesis, requiere ver una buena evaluación, los antecedentes, qué antecedentes quirúrgicos tiene, enfermedades concomitantes, tiene hipertensión, diabetes, tiene asma bronquial, tiene algún problema en la cardiopatía, en fin, cualquier problema tenemos que detectarlo, ¿no? Que van a requerir pues una valoración adicional y la optimización para evitar complicaciones perioperatorias. Claro, obvio. Incluso hasta en pacientes gestantes que tienen un problema, que son cardiópatas, nosotros tenemos que prácticamente entrar a la sala con el cardiólogo para que nos indique qué cosa que tenemos que darle, qué tenemos que darle, ¿no? ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede hacer un paro. Y entonces para eso está cardiología, para que nos indique, ¿no? ¿Qué cosa es lo que le están dando ellos para estabilizar ese corazón? Porque lo que queremos nosotros, ¿sabemos operar? Sí. ¿Lo hacemos rápido? Sí. Pero no respondemos por el corazón. Y el corazón tiene que ver mucho con quién, con anestesio y con cardiología. ¿Permite un mejor uso de los recursos del quirófano al aumentar su eficacia? Claro que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente, ¿no? Aquí entra todavía lo que nosotros conocemos como tiempo operatorio. El tiempo operatorio es fundamental. El tiempo operatorio, ¿qué te evita? Te evita complicaciones, te evita hemorragias, te evita situaciones adversas, te evita infecciones posoperatorias, ¿no? Y justamente es lo que seguramente más adelante les voy a comentar. Ayer hemos tenido un caso de una infección posoperatoria. Nos dice, paciente PO10, PO10 significa posoperada, 10, 10º día, poscesárea, en cuarto día hospitalización, ya, está ahí listo. Y ahí, infección anterior operatoria, dice. Vino una doctorcita que estaba en otro ambiente y viene con una cara así como de miedo y dice, doctor, ¿puedo ver lo que va a hacer usted? ¿Por qué, Leo? Creo que hay compromiso de la poneurosis. En 4 días, le digo, ¿cómo me vas a decir en el cuarto día que tiene compromiso de la poneurosis? ¿Me puede llamar? Pero por si acaso agarré y dije, por favor, alertas, avisen a cirugía que voy a ingresar a hacer una apertura de una complicación postoperatoria. Efectivamente, por encima del músculo está la poneurosis. Nosotros cerramos la poneurosis, que viene a ser ya la última parte del cierre, de adentro hacia afuera. La infección operatoria normalmente te llega a toda la parte de tejido celular subcutáneo, todo hasta poneurosis, listo. ¿Ves la poneurosis? Correcto. Pero cuando ya no hay aponeurosis, ¿qué estás viendo? ¿Qué hay debajo de la aponeurosis? El músculo. O sea, estás viendo el músculo. Y si no hay músculo, ya estás en cavidad. Entonces, ¿qué encontramos? Que ya no había aponeurosis. O sea, la infección había avanzado tal. ¿Y con qué estaba? No sé cómo la habrían curado, pero ¿con qué estaba? Con gentamicina. ¿Gentamicina qué? ¿Saben qué es gentamicina? Sí, son antibióticos. ¿De qué tipo? 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 Antibióticos. ¿De qué tipo?
Es un aminoglicósido. Un aminoglicósido que cubre el espectro de germen. Gran negativo. Y si estamos hablando de una infección de herida operatoria que está en la superficie, ¿hay gran negativos o gran positivos? Positivos. Gran positivos en este diálogo con la gente medicina. O sea, cuando abrimos había secreción purulenta, había detritos, había heridas, es decir, todo un caos. Gracias a Dios, y nuevamente recordamos el tema de la residencia, y hoy por hoy, si no me equivoco, no he leído bien eso que han aprobado hace 2 días en el Congreso, creo que delimitar los años de residencia. La verdad no lo he leído bien la reglamentación, he estado muy ocupado, pero el Colegio Médico está en desacuerdo. O sea, como que quieren limitar la formación académica de la residencia. Son 3 años que normalmente es de especialidad y 4 años que es para algunos tipos de especialidad como oncología. Y de ahí todavía vienen 2 años más que es de subespecialidad. Y ellos lo quieren reducir o limitar o tratar de minimizar, o sea, en poco tiempo. ¿Qué tipo de especialistas van a salir? Y entonces ahí donde te entrenan a cómo realizar una curación de herida operatoria, porque correcto, ¿se presenta la complicación? Normal, se presenta la complicación porque lo has hecho, pues, ¿no? Pueden haber múltiples factores, factores intrínsecos del propio paciente, factores de la técnica quirúrgica, factores del operador, porque de repente el operador muy rápido, pues se lavó, rápido, entró, y eso generó un factor de contaminación. O la técnica quirúrgica que destruyó muchos tejidos y esa destrucción de tejidos entonces lesiona y va a provocar y va a predisponer a infecciones, ¿no? Bien, entonces esta evaluación preoperatoria tiene 3 funciones importantes, ¿no? Las que estábamos mencionando, ¿no? Permite un solo recurso y el cirujano puede anticipar problemas potenciales y diseñar un plan perioperatorio apropiado. Bien, cuando nosotros decimos un plan perioperatorio, ¿no? Básicamente cuando son cirugías selectivas. ¿Por qué? Porque frente a una emergencia obstétrica en donde decimos la paciente, la paciente en estos momentos se encuentra en mal estado, el bebé está en una situación en la cual que tenemos que ingresar sí o sí, porque hay bradicardia fetal, y ya la bradicardia fetal nos indica pues que si no entramos ese bebito se nos va. Entonces ahí no va a haber un plan. Un plan perioperatorio lo hacemos con, por ejemplo, vamos a hacer una histerectomía vaginal, o una histerectomía abdominal, o una colpoperineoplastia anterior, o una quistectomía, en fin. Tenemos que hacer un plan para poder determinar nuestra vía de abordaje, qué tipo de operación vamos a realizar, qué tipo de hilo vamos a emplear, cuánto va a ser el tiempo operatorio, etc, etc, etc. Entonces, muchos problemas postoperatorios pueden ser anticipados en el preoperatorio y ser eliminados o minimizados, claro que sí. Por eso es importante el preoperatorio. Porque si haces un buen preoperatorio, la posibilidad de que haya una complicación no es que sea eliminada al 100%, sino por lo menos lo minimizas. ¿Por qué? Porque ¿se puede presentar la complicación? Sí, se puede presentar, pero para eso ya estás preparado, porque ya sabes qué hay. ¿Sabes qué? Que es una cardiópata. ¿Sabes qué? Que tienes un problema neumológico. ¿Sabes qué? Que tiene un problema de diabetes, en fin. ¿Y esto qué va a generar? Un menor tiempo de hospitalización, porque en los hospitales pues ahí hacen una valoración de la cama día, ¿no? O sea, es un indicador. ¿Cuánto tiempo está? 1, 2, 3 días, 5 días, 10 días. Y eso va en el mérito pues no solamente del tema del cirujano, sino allá a nivel hospitalario. Menor complicación intra y postoperatorio y una mayor satisfacción de la paciente, indudablemente, porque al final, ¿qué es lo que buscas? Buscas es la satisfacción de la paciente. Y eso tiene que ver con ¿qué? Con calidad de atención. Incluso en algún momento cuando nosotros hemos hecho nuestra maestría, uno de los aspectos que nosotros tocamos ahí en nuestra tesis fue calidad de atención en función a nivel de satisfacción de pacientes obstétricas atendidas en el hospital donde yo laboro. ¿Cuál había, qué relación había y una relación directa? En la evaluación preoperatoria, vuelvo a reiterar, importante que es la historia clínica, cómo evaluar al paciente, qué antecedentes tiene, tanto en lo personal como familiar. Esto, cirugía previa, no es lo mismo ingresar pues a una cesárea inicial que a una cesárea anterior 2 o 3 veces, porque si es una cesárea anterior 2 o 3 veces, tenemos que tener en cuenta que aquí es un alto riesgo. Y ahí hay hospitales que nosotros lo catalogamos como nivel resolutivo. El nivel resolutivo, indudablemente hay cirugías que las puedes hacer con tranquilidad y hay otras que no.
por ejemplo, esto de cirugías previas, si vemos una cesárea anterior 2 o 3 veces, nosotros por el nivel resolutivo deberíamos de referirlo a otro nivel, por ejemplo, a los hospitales de nivel 3, como el hospital Hipólito Unanue, el hospital ahora de emergencia de ATA. Pero ¿qué pasa? Como van llegando coleguitas pues que son ya, como que dicen, se creen las superestrellas, y en cirugía puede que no te pase nada, ¿no? Pero si te pasa algo, y en una cirugía previa, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar es que simple y llanamente esa placenta ya no se inserta en el fondo, sino se inserta justo donde sucedió la cirugía anterior, y eso va a generar ¿qué? Va a generar el acretismo placentario, y un acretismo placentario que va a implicar de que toda la estructura trofoblástica va a invadir el miometrio, puede llegar hasta el perimetrio, y como que ha sucedido en alguna oportunidad en hospitales de mayor nivel como el Hipólito, en donde el cirujano, pues porque hay algunos, era un residente, pues estos que agarran y ya lo saco rápido la placenta, que por aquí por allá, esto lo jaló la placenta, me cuentan porque yo no estuve en ese acto quirúrgico. Me dicen, oye, hubieras visto cuando jaló la placenta, ni se percató que era una placenta increta. Entonces, al jalarla a la mala, rompió todas las estructuras vasculares adyacentes, que incluía la arteria, la famosa arteria uterina. Y una vez que tú rompes la arteria uterina, automáticamente me dice, la cavidad abdominal se llenó de sangre. Ya no veíamos nada. ¿Por qué? Porque la arteria, esas son arterias grandes, cuando sangran, anda, para. Y sobre todo, buscar dónde. Ya, porque una vez que ya lesionaste la arteria uterina, ya no puedes reparar la uterina, tienes que irte más arriba, a la hipogástrica. Y si no estás entrenado para poder clampar la hipogástrica, se va la paciente. Complicaciones de cirugías anteriores, complicaciones con la anestesia, con movilidades, el examen clínico completo. Y dentro de este conjunto de elementos que se realizan en la evaluación preoperatoria, que están en las pruebas de laboratorio, ¿no? Los exámenes auxiliares, el primer embarazo, ¿qué le piden? Le piden un hemograma completo, glucosa, urea, creatinina, perfiles de coagulación, ¿no? Tipo de coagulación en sangría, que es lo básico, el grupo sanguíneo y factor, el examen completo de orina y otros, como dice, según el diagnóstico, ¿no? Claro, obviamente. Si estamos frente a un problema cardíaco, un EKG, ¿no? El RQ le decimos nosotros el riesgo quirúrgico, eso se da sí o sí, ¿no? Independientemente. ¿Qué pasa? Claro, pasa. Doctor, disculpe, ¿puedo ir al servicio un ratito? ¿Digo? ¿Puedo ir al servicio? Sí, claro. Y el riesgo anestesiológico. Hoy por hoy, en los hospitales de MINSA, por lo menos, me imagino que de salud debe ser lo mismo. El paciente no puede entrar a la sala si no tiene un riesgo quirúrgico y riesgo anestesiológico. Y el riesgo anestesiológico lo vamos a ver ahí en una evaluación que se llama ASA. Y ellos tienen que determinar, ¿no?, qué riesgo tiene el paciente. ¿Por qué? Porque en una paciente que ellos pueden, los anestesiólogos, entrar con una anestesia epidural, en algún determinado momento la pueden pasar a general. Y para general ellos tienen que haber evaluado previamente si pueden hacer o no una adecuada intubación, porque van a tener que intubar, ¿no? Estudio ecográfico, radiografía, tomografías, resonancia magnética. Por ejemplo, los traumatólogos pues, cuando están operando están con sus rayos X, tienen sus rayos X portátiles. Y dicen, por ejemplo, hay una fractura, ¿no? Fractura de fémur. Están aquí, su martillo, su cincel, pero lo van a hacer traumatólogo, ¿no? Tienen que saber, por lo menos de ahorita, practicar con su martillo. Y es verdad, yo en algún momento quise ser traumatólogo. ¿Qué está el contraste, no?, entre traumato y gineco? ¿Qué pasa? Cosa de la vida. Yo era pelotero toda mi vida, pues. Eso fue promoción de Coyote Rivera, de Mágico González, de eso palomilla. Entonces, bueno, yo dije, no, voy a ser traumatólogo porque yo voy a, como quien dice, a ver a mis amigos que por aquí y por allá. Listo. Hasta que un tío me dijo, oye, ¿qué especialidad vas a seguir? De mi médico, mi hermano y mi padre. Yo voy a ser traumatólogo, por esto. Ahí nomás, terminando el año, se presentó a traumatología. Dije, no, yo no voy detrás de él. Así que mejor, ¿a dónde me voy? A gineco, terminé de gineco. Pero bueno, anécdotas, ¿no? Y los traumatólogos están ahí con su placa. Placa, todos retírense. Todos retírense.
Otra vez está torcido, otra vez. Gira para acá. Placa. Retírense. Otra vez. Y así pueden tomar 10, 15, 20 placas hasta que el hueso esté alineado. Qué aburrido, Bien, o sea que en el fondo, en buena hora metí mi sueldo. No me gusta, o sea, no hubiera terminado así como traumatología. En la evaluación preoperatoria, 3 pasos fundamentales. Análisis de la indicación y selección de la técnica quirúrgica, claro. Así como en el POPQ, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos el POPQ? En el POPQ nosotros determinamos el grado de distopia, ¿no? Determinamos el grado de distopia, que es el segundo, tercero, es total. Y elegimos la técnica quirúrgica, claro. ¿Por qué? Porque si es una distopia total, no vamos a hacer pues una histerectomía abdominal, porque se está afuera. Tenemos que hacer vaginal, sí o sí, porque ya se ha salido todo. Pero la única forma de abordarlo es por vía vaginal, es técnica quirúrgica. Si nosotros agarramos y decimos pues que lo que prima es una incontinencia urinaria y está descendida toda la uretra, ¿qué técnica quirúrgica? Tenemos que colocarle una malla sí o sí, o sea, tenemos que hacer una tío. Entonces, eso, ¿dónde se resalta? En la evaluación preoperatoria. La información y preparación psicológica de la paciente, ¿no? En algunos casos, la noche anterior le hablas, le conversas y todo. Bueno, en nuestro caso no medio salvaje de frente entra la hablan nada. Entonces, incluso me acuerdo yo cuando estaba en formación, que le daban una noche anterior hasta ansiolíticos, porque hay pacientes pues, que, imagínate, ¿no? Van a ser intervenidas y todo el día anterior están con estrés, porque es natural, es un estrés propio de lo que no sabes qué va a pasar, ¿no? Unas oportunidades, yo entraba a sala también, pero no como cirujano, sino como paciente. Porque como vuelvo a repetir, he sido pelotero, se me rompió el menisco, entonces ya caballero, entrar allá. Me despedí de todos, de repente y me quedo. Nada, era una artroscopía, pero igual que tienen que anestesiarle, ¿no? Luego la evaluación y preparación de la paciente. Dentro de esta evaluación preoperatoria, pues hay un documento que resulta fundamental, ¿no? Y que ustedes tienen que tenerlo en cuenta. Incluso hoy por hoy, a los internos de medicina, tienen que tener este consentimiento informado para estar a sala, para entrar a sala. O sea, teóricamente, pues, la paciente tiene que autorizar que el interno ingrese. Más aún si vamos a realizar alguna intervención quirúrgica. Ese consentimiento informado a ustedes, ¿de qué lo va a liberar? Lo va a liberar de algo, ¿no? ¿De qué lo puede liberar? A la cana. Así es, y la cana de Adray. ¿Por qué? Porque ahí dice, el paciente dice, yo autorizo a la doctora tal, la que me opere, y además estoy consciente de los riesgos que esta doctora va a tener durante la intervención, que puede terminar en que yo vaya con el dedo. Entonces que ahí ella dice, un momentito, ella firmó. Yo le expliqué todo lo que podía pasar, se fue porque se fue. Entonces, pero si no tiene ese consentimiento informado, ahí sí, prepárense las denuncias. Consejería sobre opciones de tratamiento, claro. Entonces, en algunos casos se le puede decir, hay tal o tal, pero mayormente no. Le explica lo que vas a hacer, pero no como opciones, o sea, como, a ver, alternativa A, B o C, ¿cuál elige tú? No, elige tú, nada que elige tú. Acá es lo que nosotros vamos a ver en beneficio de la paciente y vamos a orientarla así, pero en relación a la técnica que ya hemos establecido. ¿Por qué? Porque para eso se hace pues una junta médica, ¿no? Bueno, en mi hospital la verdad de las verdades no hace una junta médica. Por ahí un par de chistosos que quería utilizar la junta médica para otras cosas, pero una verdadera junta médica es donde vienen, eso lo hacíamos en el Hipólito Unanue, para una operación. Entraban 3, 4 colegas, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué el otro? Listo. Se hacía todo un conjunto de elucubraciones, opciones, alternativas, técnicas, posibilidades en el pre, en el intra y en el post, hasta que concluíamos en algo. Y esa conclusión es lo que se denomina pues junta médica, porque ya la junta determinó esto y esto. En los riesgos y beneficios de las opciones de tratamiento, las metas y expectativas de la paciente, la duración y necesidades especiales durante la recuperación,
el consentimiento y aceptación de toda la información requerida y otorgada, ¿no? Claro, ya se le informó todo. Así que... Entonces esto es lo que le mencionaba pues con la clasificación de ASA, ¿no? He seguido, incluso estaba yo en la duda de decir, ¿qué cosa es ASA? Y es pues la Sociedad Americana de Anestesiólogos. O sea, esto es tan simple que ¿en qué consiste? En que ellos determinan, ¿no? A través de su evaluación qué tipo de ASA es, desde la 1 hasta la 6. ASA 1, por definición, ¿qué es? Un paciente que está normal, sano, no tiene ningún problema. Entonces ellos concluyen, ASA 1. ASA 2, un paciente con una enfermedad sistémica moderada. ASA 3, ya estamos hablando ya que acá hay un paciente con una, ya no pasa de moderada, sino ya, todavía no llegamos a una, digamos, gran severidad, pero sí es severa. Pero en el otro caso, sí, porque ahí hay una gran severidad, ¿no? Una gran severidad que es prácticamente, como quien dice, un altísimo riesgo, ¿no? Por ejemplo, los infartos agudos de miocardio, en los ataques isquémicos transitorios, ¿no? Entonces, ello indudablemente puede conllevar en un desenlace fatal, ¿no? Y el ASA 5, pues imagínense, ¿no? Paciente ya moribundo, ¿no? Su supervivencia es nula si no se realiza la cirugía. O sea, si no la abres se muere, y si la abres también se puede morir, pero ya te tiene que jugarte, ¿no? Por ejemplo, los aneurismas abdominales, y esos aneurismas son inesperados, sí, pues son inesperados, son eventos inesperados. Y si estás ahí, el cirujano cardiovascular está, ni hablar, ¿no? Como quien dice, en buena hora. Pero si no lo está, se va. Porque definitivamente para eso están las especialidades. Muchas veces uno hace y critica y dice, no, yo lo puedo, no, ¿para qué voy a ir a un especialista? Yo lo puedo hacer, no es necesario. No, por algo han sido formados, ¿no? Muy bien. A ver, yo escucho un murmullito que hace rato quiero interrumpirlo, pero como que me desconcentra. Si desaparece el murmurito, ese murmullo, sería excelente. En todo caso, utilicen, no sé, otro tipo de lenguaje. ¿No? Como utilizan el lenguaje con señas, ¿no? Con señas, háblense con señas. Pero traten de evitar el murmullo, por favor. Entonces, ¿se puede dar medicación preoperatoria? Claro que se da medicación preoperatoria, lo hemos dicho, ¿no? Si es una paciente que está hipertensa, entonces el cardiólogo dice, ¿sabe qué? Hay que darle metildopa, hay que darle amlodipino, hay que darle nifedipino, no sé, tiene que estar con medicación. Pero también utilizamos lo que conocemos como quimioprofilaxis, ¿no? ¿Qué es la quimioprofilaxis? Simple y llanamente la utilización de antibiótico terapia preoperatoria para evitar las complicaciones, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque evidentemente la apertura, sea cual fuera el tiempo, es una noxa. Y esa noxa puede venir de una complicación de una infección. Y esa infección la reduces, no es que la bloqueas, sino que la reduces con el uso de la normalmente utilizamos, por ejemplo, la complicación en dosis única, que es de 2 gramos intravenoso. O podemos utilizar la cefazolina también, igual, 2 gramos, ¿no? El hecho que ya ingresamos como que, como quimioprofilaxis, que no es lo mismo a una terapia, ¿no? Una terapia simplemente distinta. La preparación ante pérdidas sanguíneas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener? Y ha sucedido que casos, porque siempre es importante que sea el paralelismo con casos. Hipólito Hernández, residencia de 2.º año y una paciente que sale posoperada inmediata de cesárea. Entonces, nos llaman de RECU, doctor, rápido, miss, véngase el reciente, por el perifoneo, la recuperación. ¿Qué pasa? Doctor, mira la constante, miss. ¿Qué pasa? Se está viniendo abajo. Y veo el abdomen y el abdomen lo veo balonado. Rápido, el eco portátil. Y veo sangre en cavidad. Sangre en cavidad. Digo, rápido, preparen al equipo de emergencia, rápido, sangre en cavidad, tenemos que entrar, ¿no? Entonces, había operado a otro equipo, nosotros estábamos entrando, recién ingresamos. Entonces, una de las primeras cosas que me dice el cirujano responsable, Flechita, vete a emergencia y tráete 2 paquetes globulares, urgente. O sea, esto, corrección sanguínea. ¿Por qué? Porque es la única manera de estabilizar. Llegamos corriendo, pero cuando es reciente también tiene que tener físico, porque tiene que volar.
Hasta que llegué en un segundo al laboratorio. Banco de sangre. ¡Sangre! Sí. ¡Sangre, sangre, sangre, sangre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tu documento? ¿Qué documento? ¡Dame los paquetes! Después regreso. Como ya eran amigos, porque eso es otra cosa, tienen que hacerse amigos por todos lados. Porque si no se hacen amigos, al contrario, se hacen enemigos. Ayer cuando, por ejemplo, llamé al cirujano de guardia, este cirujano había tenido un choque con otro colega ginecólogo. Entonces yo lo llamé justo con casualidad de la vida. Ven, quiero conversar contigo. ¿Cómo te llamas? Walter. Te voy a explicar, yo te eres joven, te voy a explicar. Justo que le estoy explicando todo, él mismo se aparece. Entonces, pues si hubiera sido otro cirujano, porque son así medio malavibras, entra y me miró. Hola Walter, le digo, doctor, ¿qué tal? Hermanito, ¿qué opinas? Doctor, hay que hacer esto, hay que ponerle plata y por aquí, por allá, ya listo, se acabó. Entonces sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que reponer ese volumen que se ha perdido. Y por eso que inmediatamente abrimos, salió cantidad de sangre que había pasado que lo habían cerrado adecuadamente. Pues, ¿no? Cuando no cierras adecuadamente, también ese creo que fue la última vez que operó un doctor que ya tenía sus años, y ya pues hay que reconocer que también la cirugía tiene su tiempo, ¿no? Así como los antibióticos tienen un tiempo de vida media, los cirujanos también tienen un tiempo de vida media. ¿Por qué? Porque la destreza, sobre todo con las manos, llega un determinado momento en que ya se pierde. Y lo vas viendo porque en el campo quirúrgico eso, uno que era una superestrella rápido, y después lo ves despacito, y ya la cosa va cambiando, ¿no? Luego si vas viendo si tienen algunas, esto porque ahora no sé qué cosa viene la moda de los tatuajes, piercing, implantes, bueno, esas cosas. Ayuno mínimo de 8 horas. Claro, NPO, nosotros decimos NPO, nada por vía oral 8 horas. Evacuación intestinal, obvio. Bueno, ¿en qué casos se hace evacuación intestinal? Cuando se realiza una operación abdominal, ¿no? Eso ya no es nuestra área, básicamente es en el área de cirugía. Entonces, preparación vaginal, ¿en qué casos haremos nosotros preparación vaginal? Cuando vamos a hacer una histerectomía vaginal, ¿no? Tenemos que utilizar estrógenos, ¿por qué? Porque se trata de una paciente pomenopáusica. Y una paciente pomenopáusica en la cual tenemos que ingresar y hacer cortes, si ese tejido no está, entre comillas, lubricado, o sea, no está con estrógenos, ¿qué va a suceder? Que en el momento del corte va a sangrar y sangrar y sangrar. Entonces, por eso que colocamos por lo menos 15 días de estrógeno como preparación. Evacuación vesical, se colocan sondas, sobre todo en las cirugías selectivas. En la cirugía de emergencia no, en la cirugía de emergencia, por eso en la cirugía de emergencia solamente utilizamos, hay dos tipos de sondas, la sonda Nelaton y la Foley. La Foley es aquella que seguramente ustedes han visto, que tiene un color así medio amarillito, que en un ladito con un globito, que por otro lado va con una bolsa colectora. Ese es Foley. Número 16, 18, depende del diámetro. Y la otra es la Nelaton, que es una delgadita, transparente. Entonces, con nosotros, como permanentemente estamos en cirugías de emergencia, usamos Nelaton, no usamos Foley. Porque por ahí había venido con la novedad que ya, después las obstetrices, tengo, si es que algunas obstetrices no es algo personal. Solo me repiten. Doctor, yo le pongo la Foley. ¿La Foley? ¿Para qué? No, es que el otro doctor, es el otro doctor y pasa así de frente. ¿Por qué? Porque no, si mientras más provoques alguna situación adversa, si usted coloca una sonda Foley, ¿están invadiendo o no están invadiendo? Están invadiendo áreas que son, entre comillas, asépticas, están entrando por el meato uretral, están ingresando, es una zona de la vagina, saben cómo es la microbiota vaginal, encima están los loquios y todo, hay posibilidad de que infectes o no. ¿Por qué hace meterle Foley? No tiene sentido. Si la operación además es rápida. Con una cirugía de tipo cesárea, eso no pasa de 45 minutos, ¿no? Entonces, la ayuda diagnóstica en sala de operaciones, esto lo utilizan más los oncólogos. ¿Por qué? Porque hacen lo que se llama la biopsia por congelación. O sea, ellos agarran rápido, toman una muestra, escucha esto rápido. Toman la muestra, lo llevan al patólogo inmediatamente y todavía no cierran, ¿no? Ahí nomás queda. Esperemos, ¿qué es lo que nos dice? Ya sale el resultado. Una lesión que tiene tal y tal características y el margen está comprometido, está listo. Vamos a hacer esto ya. Eso hacen los oncólogos, ¿no? Y el manejo anestesiológico, hemos visto a través de láser. En el intraopelatorio, el ginecólogo debe revisar que se hayan cumplido todos los pasos anteriores. Revisar el instrumental a utilizar. Bueno, esto ya es algo bien teórico.
Dice, revisar que todos los pasos, se hayan cumplido todos los pasos. Nadie revisa nada, te de frente a operar. El problema es que si tú no conoces a tu paciente, eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque yo voy a entrar a operar, entonces conozco quién es, incluso hasta nos hacen el checklist. ¿Saben qué es checklist? Sí. Pero, sabe el nombre de su paciente, sabe su edad, sabe su diagnóstico, sabe qué le va a hacer, sabe, entonces la enfermera va a poner, sí, sabe. O sea, que conocen, ¿no? Tienes que conocer a tu paciente, porque no vas a entrar porque ya el otro te dijo, o sea, que tienes que entrar a operar, ¿no? Y ahí no sabes ni quién es, ni siquiera lo has mirado. Imagínate, ¿no? O sea, lo que puede suceder 10.000 eventos adversos. El lavado de manos, ustedes creo que hacen una práctica de lavado de manos, ¿no? Bueno, el año pasado, cuando estaban acá y no se iban al hospital, porque la verdad, como se lo he dicho al coordinador, sí, yo, amigo, tal vez la cosa así a calzón quitado, como dicen. Digo, ¿sabes qué? ¿Para qué andan yendo al hospital? Es como ir al museo, digo. Ir a visitarlo, ¿no? ¿Qué cosas hacen? No creo que hagan mayor cosa. Si tienen los internos ahí encima de ustedes, tienen los asistentes, tienen otra gente, estarán ahí mirando. Sí, qué lindo. Pues eso mismo lo pueden hacer ahí en simulación. Y al contrario, en simulación sí tienen la práctica. ¿Por qué? Porque están con la maqueta, pueden practicar, pueden hacer. Incluso hasta me acuerdo que en alguna oportunidad llevaba el equipo de AMEO, pues tengo un equipo de AMEO, para que ellos practiquen cómo hacer el AMEO, qué tienen que hacer, cómo es la técnica, todo acá. ¿Ustedes creen que van a entrar a un AMEO en un hospital? A ver, díganme, ¿quién ha hecho un AMEO en un hospital? Ni lo han visto siquiera. ¿Ya? Entonces, es la realidad, es la realidad. ¿Ya? Entonces, si están acá en simulación, es diferente, porque en simulación, trae el equipo, aquí va a parar esto, hay que colocarlo, listo, vamos a hacer un bloqueo para cervical, el bloqueo para cervical se dice de tal y tal manera. Cosa que cuando lleguen en realidad a un hospital para ejecutar algo, porque si ustedes van a un hospital es porque van a ir, sí es cierto, van a ir a aprender, pero ustedes no van a ir a ver las cuestiones teóricas, sino que van a ver las cosas prácticas. ¿Cuántos van a entrar a sala de partos? Que si entran, no sé, si van grupos de cuántos van al hospital, ¿cuántos grupos? 5 ya. ¿Usted cree que los 5 van a entrar a sala de parto? Si entra uno es porque es un super éxito. ¿Por qué? Porque miren quién va a estar, ¿eh? Va a estar la obstetriz, la interna de la obstetriz, esos son de cajón ahí. El asistente, el interno de medicina, de cajón, 4, llevan 4. La técnica de enfermería, la enfermera, el pediatra, mira cuánto van, 7. ¿Y no entra uno? Si entra uno pues porque está el docente ahí, me imagino, ¿no? Pero uno. ¿Y los otros 4? Que hagan peña. Están por allá afuera ahí, chismoseando, todo cómo está la cosa, por aquí, qué bonito es el hospital, se toman fotos, pero hay gente que se caiga, se toma. Como terremoto de Pisco, yo fui al terremoto de Pisco, el hospital San Juan de Pisco. Llegamos, sí, una anécdota rápida. A lo que ha pasado ayer en Venezuela, porque ayer tengo una amiga venezolana que me pasó la voz justo cuando estaba yo operando y ella estaba gordo y me dice, mira lo que está pasando en mi país. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Miro el celular, me acordé de Pisco, ¿no? Porque todo queda igualito que Pisco. Entonces habían que viajar el 15 de agosto del año 2007. 2007, ¿no? Sí, 2007, ¿no? 15 de agosto. Ya, entonces el 20 de agosto, pero fue un miércoles. El día domingo de esa semana salen las imágenes. Ya Alan García, estaba Alan García. ¡Oh, que no había pasado nada! No había pasado nada. Desapareció Pisco. Pasan las primeras imágenes de la catedral que desapareció. Y el único que se salvó, ¿quién fue? El párroco. ¿Qué había hecho? ¡Nadie se mueva! Ahorita va a pasar. ¡Nadie se mueva! Nadie se mueva. Y el párroco se metió bajo la mesa. Y su mesa, como era de mármol, se salvó. El único que se salvó. Paradójico, ¿no? Entonces, bueno, dicen, ya, ¿quiénes son las primeras brigadas que van a llegar? Por ahí en mi hospital alguien, no sé, en una conversación con el director. Lo que pena me hago todo esto. ¿No? Si yo tuviera, te dije así como quien dice abierto, si yo tuviera la oportunidad viajo. ¿Para qué le dije eso? A la media hora, teléfono. ¿Usted es el doctor Juan Fernández? Sí, estamos llamando de Defensa Nacional. Defensa Nacional. ¿Qué es eso?
Sí, tenemos entendido que usted está dispuesto a viajar a Pisco. Le quería decir, pues, bueno, déjeme confirmar, por favor, tiene máximo 30 minutos porque va a salir la primera brigada a Pisco. Y mi esposa, era agosto, ¿no? Mi último hijo nació en septiembre, o sea, mi esposa estaba octavo mes. Y llego, y no la llamo, y digo, amor, ahí esto me están llevando a Defensa Nacional, quiere que vaya a Pisco, no sé cuántos días. Viájame, yo sé cómo eres tú y sé que lo vas a hacer bien, viaja. Prepárame todo el equipo porque uno tiene que, cuando uno está preparado, o sea, si yo digo voy a viajar, no es porque voy a viajar pero con mi mochilita y no.